tema, los derechos de la naturaleza, la protección del medio ambiente. Se lleva en Ecuador intensas polémicas relacionadas fundamentalmente por la política minera del gobierno, que pretende ampliar cada vez más territorios dedicados a esta actividad, mientras organizaciones ciudadanas y activistas se oponen a la continuación de estos proyectos, fundamentalmente en aras de la protección de las fuentes de agua en el país. Damos la bienvenida al doctor Carlos Castro, miembro del Cabildo por el Agua, organización ciudadana que para este fin de semana ha propuesto una marcha hacia Río Blanco. Dicho sea de paso, el día de ayer se denunció ya por habitantes de Río Blanco la presencia policial masiva. Varios vehículos fueron reportados, incluso con fotografías, mientras hacían su llegada hacia esa conflictiva zona. Muy buenos días, doctor Castro. Quisiéramos conocer mayores detalles sobre lo que se ha propuesto para el día de hoy y de hecho vamos a analizar cuál es la situación al momento con respecto a estos temas, esta lucha entre la defensa del agua y el progreso de la minería. Buenos días, Gustavo. De lo que estoy informado es que la Asamblea de los Habitantes de Moyoturo resolvió colocar una suerte de pluma o control para resguardar la integridad de sus territorios, de sus bienes, ante una ola delincuencial de robos que se ha dado en el lugar. Y se entiende que esta acción es una acción de carácter comunitaria, pacífica. En lo personal espero que no exista ningún tipo de provocación por parte de las fuerzas de seguridad que, según se dice, están allí presentes, y que más bien resguarden la integridad física, psicológica y en todo aspecto de la organización que allí se está realizando y de ese evento, y que a la final se culmine con una acción más resuelta por la comunidad de Moyoturo. ¿Cuál es, en todo caso, la situación que se vive en la provincia de la Azuay y en el país? Estos polémicas que se han generado, que tienen diversos capítulos en los cuales se debaten diferentes puntos de vista, algunos esgrimidos por importantes sectores poblacionales que se han reflejado en declaraciones de cabildos, declaraciones de consejos provinciales, múltiples acciones de activistas y por el otro lado una acción aparentemente concertada entre el gobierno nacional y las compañías mineras para impulsar la denominada política minera. Yo creo, Gustavo, que aquí en Cuenca, en la provincia de la Azuay, vamos a enfrentar lo que podríamos decir la madre de todas las batallas por la defensa del agua, los páramos, las fuentes de agua, las zonas de recarga hídrica. Y digo esto porque de lo que suceda en la provincia de la Azuay y con la consulta popular se va a definir en gran parte lo que pase a nivel nacional. Yo entiendo que a estas alturas, por las circunstancias inclusive que vive el mundo, la depredación de la naturaleza por múltiples factores, tanto por la intervención humana como por estos desastres, estos incendios, unos causados y otros que se dan por causas físicas naturales, la humanidad va tomando conciencia cada vez más de que es urgente movilizarse, tomar conciencia de lo que está pasando con nuestra casa común, la tierra. Y definitivamente nos vamos dando cuenta cómo la voracidad económica, los intereses mezquinos, egoístas, simplemente gananciales de las empresas transnacionales, arrasan con el planeta. No les importa afectar fuentes de agua, condiciones medioambientales, con tal de realizar, por ejemplo, explotaciones mineras o poder explotar otros recursos de la madre naturaleza, sin percatarse de que el mundo está al borde de una catástrofe ecológica que ha sido advertida por una serie de organizaciones científicas y en general yo diría por la comunidad científica internacional. Pero no es de admirarse que exista una necedad en este sentido en la humanidad también. Si usted se fija a lo largo de la historia de la humanidad, han existido en múltiples periodos situaciones en las que la ciencia ha advertido los peligros de las acciones humanas.
pero más ha podido los intereses económicos, y luego ya ha sido tarde. Esta catástrofe que se ha sufrido en la Amazonía de Brasil pone en alerta al mundo de que podemos estar al borde de un apocalipsis. Pero claro, mire usted, en todos los países y particularmente en el nuestro y en nuestra provincia siguen adelante los proyectos mineros, y aún más ya ha sido declarado como un tema prioritario y se ha elevado a política minera esencial de este gobierno el tema de la minería, sin importar en dónde se la haga. Son las declaraciones que ha dado el vicepresidente de la República, de forma que por estas circunstancias digo que en la provincia de La Suay se va a desarrollar en los próximos días una batalla fundamental entre aquellas fuerzas ambientalistas, ecológicas, que defienden los intereses de la naturaleza, que defienden las condiciones de un ambiente sano, que defienden un recurso estratégico como es el agua, y aquellas fuerzas que se han alineado con la política extractivista del gobierno, que incluyen, ¿no es cierto?, el gobierno nacional, algunos gobiernos autónomos descentralizados, algunos dirigentes y partidos políticos que están unidos con el interés de las transnacionales mineras, y ese enfrentamiento y esa batalla va a darse. ¿Por qué, doctor Castro, ese divorcio que existe en la mayoría de gobiernos, así se evidencia en el mundo, entre una visión medioambiental, ecologista, a pesar de todos los avisos que se han dado desde el sector de la ciencia, como usted ha señalado, pero también desde importantísimos voceros, portavoces que cuestionan incluso la misma forma de existir del ser humano en un mundo absolutamente consumista? Aparentemente predomina aquí el valor del dinero, la necesidad de mejorar las economías, de privilegiar la riqueza antes de que preservar las condiciones de vida ya muy amenazadas en el planeta. Allí, Gustavo, creo que ya nos corresponde ir a la filosofía y a la historia para comprender lo que pasa con la humanidad y la cultura y la civilización que se ha impuesto en el mundo, que, como usted anticipa y ha señalado con corrección, se motiva en el interés de lucro. El interés por el lucro, el interés ganancial, la expectativa económica sobredimensionada, el querer ser ricos de la noche a la mañana, la acumulación brutal de la economía en pocas manos en el mundo, son motivaciones que impulsan esta depredación del planeta. Por eso es que ayer veía en las redes sociales algo que lo dice sin embajes, ¿no? Hay un capitalismo salvaje en el mundo todavía que depreda la naturaleza. Por ello es que hace falta que cambiemos de estilo de civilización, cambiemos de estilos de vida, que veamos que el desarrollo no es el simple crecimiento, el agotamiento sin más de los recursos, la producción desmedida, el consumismo, y que podamos adoptar una nueva cultura, unas nuevas formas de vida de la humanidad que permita precisamente coexistir con la naturaleza para que no se agote la vida en todas sus formas, y sobre todo hacerlo con responsabilidad por las futuras generaciones. El egoísmo terrible de la humanidad es muy grave. Pensar que solamente se puede vivir para el presente y olvidarse de las futuras generaciones es algo tremendo. De tal forma que estamos en un momento que impone una responsabilidad de toda la humanidad consciente, y allí la importancia de la acción educativa en el sistema escolar, en el sistema de educación media, universidades, la propia acción del periodismo, la prensa, los medios de comunicación, en general de los sectores ecologistas, y yo diría el apegarnos de forma por lo menos elemental a cumplir mandatos constitucionales, a vivir una cultura de derechos y dentro de ello, ¿no es cierto?, preservar esta casa común. Su pregunta, Gustavo, no merita sino esta respuesta. El interés de lucro, el interés por el ganancial económico, la superexplotación de la naturaleza y la superexplotación del ser humano son motivaciones dentro de un sistema que ya no da más, un sistema civilizatorio que tiene que ser definitivamente cambiado en el mundo. Nuevos cambios se han dado en el gabinete del presidente Lenín Moreno en esta semana, y allí se destaca uno, es el nombramiento de Raúl Ledesma, quien se inició en el área laboral,
luego pasó a la gobernación en la provincia del Guayas y ahora ha sido nombrado como el nuevo ministro del Ambiente. ¿Qué opinión le merece a usted este personaje? Bueno, yo creo que hay que plantearse el análisis de ese tema en el contexto de cómo ha ido comportándose este gobierno. Inicialmente, recuerde usted que este gobierno se decía que era un gobierno de transición hacia una institucionalidad democrática, el rescate de la institucionalidad, por lo menos del Estado de Derecho. Luego se señaló que era un gobierno que con sus actitudes mostraba estar en una situación entre la ruptura del correísmo y una continuidad del mismo. Hasta que finalmente, en la actualidad, por las acciones, no por las declaraciones líricas que a veces hace el presidente de la República, por los hechos, que es la forma en cómo se mide, ¿no es cierto?, la política real, se puede advertir que el gobierno cada vez ha ido adoptando una posición neoliberal y ha ido colocando como cuadros fundamentales de ese gobierno a personas que están vinculadas con ese modelo neoliberal de carácter extractivista, petrolero, minero. Y creo que el nuevo ministro que se ha nombrado pues responde, ¿no es cierto?, a esa concepción. Existen dirigentes políticos en el país que creen que la única posibilidad de salida a la crisis económica, al estancamiento económico, a la crisis fiscal, es el extractivismo minero, pero no se dan cuenta de los enormes pasivos ambientales que deberán pagarse en el futuro. Quizá vale la pena aquí recordar qué es lo que sucedió con respecto a los permisos para la actividad minera que son procesados a través de este ministerio, con los dos más polémicos proyectos en la provincia de La Suay, Quimsacocha y Río Blanco. El problema es que en este país definitivamente no existe acatamiento a la Constitución y a las leyes. Mire usted, la propia Contraloría General del Estado, a propósito de ese informe que realizó sobre los proyectos del proyecto de Loma Larga, estableció serias omisiones de parte del Ministerio de Recursos Naturales, del Ministerio del Ambiente y otras autoridades que han intervenido en el desarrollo de ese proyecto minero. Interrogantes como aquellos de que pasaron por alto el tema de que había caducidad ya en los contratos de exploración, en el hecho de que no se habían cumplido con normas de carácter ambientales, inclusive con temas relacionados con el uso y aprovechamiento de las aguas. En fin, ese informe de la Contraloría es muy decidor, pero no les vale absolutamente para nada. En la Constitución está establecido con claridad las consultas que deben realizarse a las comunidades, a los pueblos que son afectados con medidas legislativas o con proyectos que afecten el ambiente o con proyectos que tiendan a la explotación de los recursos naturales. Y sin embargo, todo eso se ha violado. Y como no teníamos una Corte Constitucional que controle decretos, leyes, reglamentos en materia ambiental y minería y resoluciones, entonces no ha pasado nada en este país. Igual ahora se trata, ¿no es cierto?, de burlar la consulta popular. Resultados inclusive de consulta popular no les vale. Con el cuento, Gustavo, de que el tema de la minería y del agua es un elemento estratégico del Estado. Pero aquí cabe una pregunta, una reflexión. ¿En qué reside el interés estratégico del Estado? ¿Y qué es el Estado? El Estado no es una entelequia artificial. El Estado se traduce en la existencia de los pueblos. Del Estado tiene razón de ser en función de la sociedad civil, en función de los intereses de los pueblos. De tal manera que las acciones en el territorio, tanto del Estado nacional como de los gobiernos autónomos descentralizados, tienen que mirar fundamentalmente por los proyectos de vida de los pueblos, sino en qué reside ese derecho fundamental de la autodeterminación de los pueblos. ¿Cómo se hace efectivo el tema de la autonomía y la descentralización? Cuando se habla del interés estratégico del Estado, pero si el Estado es una entelequia, el Estado solo sirve y tiene su razón de ser en la medida en la cual se realizan los derechos de las personas. ¿Para qué existe el Estado, Gustavo? A la final el Estado no produce nada, no produce papas, no produce zapatos, no produce ropa. Es decir, el Estado única y exclusivamente tiene razón de ser y los intereses estratégicos del Estado en función de los intereses de los pueblos.
Y son los pueblos los que sienten efectivamente la negatividad, las consecuencias desastrosas de las actividades mineras o de cualquier otro tipo de proyecto económico. Son los pueblos. ¿Por qué y la democracia tiene que mirar a esos intereses? ¿Por qué la inefectividad de la provincia de La Suaya de llegar a la sensibilidad del gobierno, doctor Castro? Es un tema que se lo ventila ya por muchos años en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suaya. Han habido pronunciamientos de sus principales órganos de gobierno local muy claros sobre el tema. La respuesta del gobierno ha sido no solamente no ceder ante estos proyectos, sino asignar otras importantísimas y delicadas áreas como la cuenca del río Machangar, en la cual han triplicado el área que está en problemas en Quimsacocha, el equivalente. Es decir, se sigue entregando zonas críticas para la explotación minera, en este caso para la exploración. Yo creo que la falta de la unidad total de las fuerzas sociales, políticas y por supuesto de la unidad de los propios representantes que están a cargo de los gobiernos autónomos descentralizados, tanto provincial como cantonal. Pienso que los gobiernos autónomos descentralizados municipales están sometidos al chantaje y a la presión presupuestaria y financiera del Estado central. Y eso hace que renuncien a una posición digna y se arrastren y se postren sin defender la dignidad de un pueblo, de las ciudades, frente a las imposiciones del Estado central. Esto se repite en la historia cada vez más, Gustavo. No solamente es una situación actual, se ha dado también en el pasado, donde se sacrifican posiciones de dignidad, de la defensa de los intereses, frente a las imposiciones del Estado central de las políticas nacionales. Y claro, en la última reunión del Consejo Provincial, donde se trataba el tema de si se convocaba o no a una consulta popular, mire usted cómo ahí el bloque del gobierno pues utilizó a muchos representantes de las municipalidades para impedir que se dé la consulta. No se estaba resolviendo allí si es que iba o no la actividad minera en fuentes de agua. Se estaba yendo a consultar al pueblo. Hasta eso se impidió que sea el pueblo consultado. Y aquí las justificaciones están en vano. La palabrería esconde el hecho de que en la política las acciones son las que definen las posiciones. Hay coincidencias que se dan por parte de diversos actores políticos importantes. Uno es el alcalde de la ciudad, quien dijo estar de acuerdo con la protección del agua en esencia, y lo ha vuelto a repetir en declaraciones en estos días, que hace la diferencia entre subirse al show o ser responsable, sugiriendo de que presentará iniciativas que no las ha llegado a hacer con respecto a la protección del agua en este cantón. Un discurso que ligeramente diferente, pero que va en el mismo sentido, lo repiten líderes de movimientos como Participa o Igualdad, que señalan de que no están de acuerdo con el crecimiento político que pretende Yacu Pérez con este tema, y por eso su posición contraria. Pero hay dirigentes políticas locales que han hablado muy abiertamente, lo han hecho desde Democracia Sí. Una dirigente que se encuentra justamente en desacuerdo con su propio movimiento, en el sentido de que hay toda una conspiración política aupada por el gobierno para conformar una fuerza con una coalición de partidos, de movimientos locales, para oponerse a las iniciativas de Yacu Pérez, supuestamente, pero que en realidad están tomando una posición pro minería. Producto de estos acuerdos, en lo concreto, sería la elección como presidente de la AME del alcalde de Pauta, que se pertenece al movimiento Participa, y la presencia cada vez más conspicua en la política local de dirigentes de los dos partidos locales mencionados, Participa e Igualdad. ¿Conoce usted sobre estos temas, doctor Castro? ¿Está de acuerdo en que está dándose este tipo de situaciones aquí en la ciudad de Cuenca? Definitivamente. Vengo señalando e insistiendo de que en la política es en la práctica donde se demuestran las posiciones, más allá de los discursos y de las palabras. La política, Gustavo, es en ciertos momentos como la guerra. En una batalla usted está con sus huestes, con su batallón, o está con veleidades, y por lo tanto eso favorece al enemigo. No hay medias tintas en ese sentido. Podemos a veces discrepar en la forma, cómo se pueden realizar las consultas, cómo se plantean las preguntas, etc.
Ese debate es necesario y lógico, pero el rato de asumir posiciones en defensa, ¿no es cierto?, del agua para Cuenca y la provincia de la Suay, el respeto a los humedales, no puede existir posiciones a medio tintas. En la política es así, y esto, ¿no es cierto?, crea una línea divisoria entre quienes respaldan una posición y quienes de una u otra manera están respaldando otra posición. De forma que los discursos están de más, las palabras están de más. Ahora, pueden haber posiciones que supuestamente dicen, yo soy más radical en el tema de la minería, y yo no solamente estoy de acuerdo en que se prohíba la minería en fuentes de agua, sino no solamente la minería metálica, sino toda la minería y la expansión de la frontera agrícola. Bien, pues, pero eso tiene que ir acompañado de una actitud práctica. Convóquese, por ejemplo, ¿no es cierto?, al Consejo Cantonal de Cuenca y resuélvase una consulta popular planteando, ¿no es cierto?, esa pregunta. Y ahí estaremos todo el mundo para respaldarlo, pues. Es decir, imagínense, Gustavo. Si no se toman acciones en ese sentido, se tendría que concluir que aquellos votos que se dieron en la Cámara Provincial fueron simplemente para dilatar las cosas, no para proponer otras alternativas. Pretextos, Gustavo, creo que se metió la pata. Y cuando se mete la pata de esa manera y en tales dimensiones es difícil sacarla. Y por eso a veces se sacrifican personas, proyectos en aras de distraer la atención de un pueblo por encubrir o cubrir o distraer la atención respecto a estas meteduras de pata, como decían los mayores. Creo que todavía se está a tiempo de que se dé esa unidad monolítica entre el alcalde de Cuenca con el prefecto provincial. Creo que todavía es hora, ¿no es cierto?, que los alcaldes de otros gobiernos autónomos descentralizados puedan hacer una autocrítica suficiente y enfilarse con los intereses del pueblo azuayo. Lo otro tendrán que responder ante la historia. En la política las consecuencias suelen pagarse. Los pueblos advierten la conducta de sus mandatarios. Y hay una acumulación, un sentimiento de descontento, un sentimiento adverso por estas posiciones que no significan con una inmensa mayoría de la ciudadanía que pide y exige que exista una respuesta contundente en la defensa de las fuentes de agua y de nuestros páramos. No estamos hablando de cosas menores, Gustavo, estamos hablando del destino de Cuenca, del destino de muchos cantones. ¿O es que acaso estas personas viven en otro mundo, en la estratosfera, no se dan cuenta de lo que ocurre? Lo que sí es claro, doctor Castro, es que hace falta un mayor compromiso social. Ver no solamente a un puñado de jóvenes preocupados por la Amazonía brasileña, sugiriendo cambios en las costumbres de vida de los cuencanos en el Parque Calderón. Se quisiera ver un cambio masivo y un mayor involucramiento de vastos sectores de la población en estos temas. Y ese compromiso social, Gustavo, no puede ser en abstracto. Ese compromiso social lleva a la solidaridad con las acciones de defensa del ambiente, de defensa de la naturaleza y del agua. Y allí, insisto, no cabe otra posición que enfilarse, tomar posición en la defensa de los intereses de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Las cosas son así en materia ya de la realidad política. Quisiéramos aprovechar también sus conocimientos jurídicos, doctor Castro, como exdecano de la Facultad de Jurisprudencia, expresidente del Colegio de Abogados en esta provincia. ¿Cómo mira el tema de paridad de género, en la forma en que se está ventilando en el municipio de Cuenca? De acuerdo a lo que se han dado en los últimos días, aparentemente el municipio estaría esperando una aclaración del juez y prácticamente de que le dé un procedimiento parlamentario sobre cómo actuar. Hay criterios calificados, sin embargo, que señalan que el municipio de Cuenca ha caído ya en un desacato. Mire, Gustavo, yo en este tema quisiera colocarme estrictamente en la óptica técnico-jurídica. Desde el punto de vista de la óptica técnica jurídica tenemos que remitirnos estrictamente a lo que establecen las normas de la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Allí se establece con meridiana claridad que las sentencias que se dicten en las acciones de protección, si bien admiten el recurso de apelación, la admisión de un recurso de apelación no suspende la ejecución de una sentencia dictada en materia de protección de derechos. Ahora bien, si para el recurso de apelación, que es un recurso fundamental que quiere atacar al contenido mismo de la sentencia,
La Constitución y la Ley Orgánica, sobre todo la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, establece que no se suspenderá la ejecución de la sentencia frente al recurso de apelación que tiene una envergadura mayor. Bueno, que no ha habido apelación todavía. No se diga para el recurso, no se diga, Gustavo, para el recurso de aclaración, porque el recurso de aclaración no ataca la esencia o el contenido fundamental de la sentencia, sino tiende solamente a esclarecer oscuridades. Y si el recurso de apelación interpuesto no suspende la ejecución de una sentencia, peor un mero recurso de aclaración, porque el juez, al resolver el recurso de aclaración, no puede reformar su sentencia, porque así lo dispone el artículo 100 del Código Orgánico General de Procesos. Si un juez reforma una sentencia, pues cae, ¿no es cierto?, en un delito tremendo. De manera que, además, no solo porque existe norma expresa, no se puede suspender la ejecución de la sentencia, sino porque ¿en qué quedaría justamente el espíritu de la garantía para los derechos? Si un juez a usted le protege en su vida, porque hay peligro inminente de su vida, está en riesgo su vida, y resulta que le ponen una aclaración y se suspende el juez la ejecución de medidas para proteger su vida, ¿qué protección ha de ser, pues? Pero por lógica, por sentido común, no se necesita ser, Gustavo, jurista, no se necesita ser abogado, tratadista, sino que el derecho tiene su sentido común y lógica. Además, el propio artículo 11 de la Constitución de la República establece los principios en base de los cuales tiene que aplicarse, ¿no es cierto?, la garantía de los derechos. Y establece que los servidores públicos, toda autoridad, los jueces, tienen que aplicar la norma e interpretación que más favorezca el ejercicio y la protección del derecho. De manera que, si en este caso el derecho protegido, ¿no es cierto?, es la paridad de género, tal y como está establecido en la Constitución y en el Código Orgánico de Autonomía y Descentralización COTAD, es obvio que la interpretación de la norma y la aplicación de la norma tiene que hacerse en función de garantizar ese derecho reclamado. Pero por otra parte, yo creo que de gana, Gustavo, se metieron en este problema, o hacer problema, cuando simplemente era un asunto de cumplir la norma que existe en las normas constitucionales y la norma del COTAD. Cuando se plantea en el COTAD, ¿no es cierto?, que la paridad de género en la nominación de las autoridades, en este caso del Consejo Cantonal, tiene que darse en cuanto fuere posible, se ha de entender que un consejo mayoritario de varones donde existen mujeres, o por lo menos una, donde es posible, sí, donde existen mujeres, se ha de elegir efectivamente una mujer en la vicepresidencia, y viceversa. Si es un consejo mayoritariamente de mujeres y existe uno o dos varones, y por el mismo criterio de la paridad de género, donde sea posible, donde existan estos varones, se ha de elegir efectivamente para la vicealcaldía a un varón. Así de simple es. ¿Por qué pretender, ¿no es cierto?, que interpretaciones, primeramente interpretaciones que están al margen de los propios principios establecidos en la Constitución, y luego, por otro lado, ¿por qué romper efectivamente una tradición democrática que se ha venido dando en la municipalidad de Cuenca y que ha sido recogida ya en la Constitución y el COTAD? Mire, yo fui vicealcalde de la ciudad, vicepresidente de la ciudad. En ese entonces no teníamos estas normas. Yo fui vicepresidente del Consejo Cantonal, alcalde encargado. Pero aún en esas circunstancias, cuando ya se estableció la votación, nosotros respetamos el criterio y se estableció, ¿no es cierto?, en un primer periodo, una vicealcaldesa. Ha habido una tradición en Cuenca. ¿Por qué respetar estas situaciones? Cuenca tiene que caracterizarse por ser una comunidad eminentemente democrática, sensible. Por eso mismo nos duele que quieran arrasar con nuestras fuentes de agua. Cuenca de los 4 ríos merece ser la capital ambientalista de este país. ¿Por qué no hacerlo? Si en eso nos distinguimos los cuencanos. Nos dicen que somos la Tena del Ecuador, que efectivamente, ¿no es cierto?, somos declarados, ¿no es cierto?, un patrimonio cultural de la humanidad. Tenemos, ¿no es cierto?, una tradición histórica importante, tenemos una tradición democrática. ¿Por qué romper con esas tradiciones, Gustavo, importantes para Cuenca? Si algo Cuenca tiene un liderazgo, o debe tener un liderazgo a nivel nacional,
Es por distinguirnos, por ser personas lúcidas, honestas, éticas, morales, cumplidoras del ordenamiento jurídico y primero constitucional, cumplidoras de los derechos, ambientalistas, defensores de la equidad de género, Cuenca sin violencia. ¿Por qué no distinguirnos Cuenca en el contexto nacional si no tenemos las potencialidades económicas? ¿Por qué no podemos ser esa potencialidad y desde ese liderazgo disputar recursos para nuestra ciudad, para nuestra provincia? ¿O es que es mentira aquello de que nosotros somos una reserva ética? Y veo que los diarios, los periodistas a nivel nacional se refieren a Cuenca en ese sentido, pero estamos perdiendo, Gustavo. Eso es lo que da lástima, pena que vayamos perdiendo esa imagen, que no solamente debe ser imagen, sino efectivamente una construcción real de las potencialidades de Cuenca. Eso es preocupante. Este enorme patrimonio natural, este tesoro de la naturaleza que nos ha dado Cuenca, 4 ríos, de esas fuentes, de esos humedales, esos páramos tan cercanos de Cuenca, ¿cómo no vamos a precautelarlos, Gustavo? 4 ríos, ¿qué ciudad tiene 4 ríos, Gustavo? ¿Qué ciudad tiene 3.800 lagunas a cuarto de hora de su centro histórico, o media hora de centro histórico? Esa ciudad con esos corredores de sus ríos. Es decir, qué locura no defender este enorme patrimonio. Y por lo tanto hay que hacer de esta urbe, de esta ciudad, justamente un modelo de democracia, de sensibilidad humanística, donde podemos tener otra vida, ir creando otra cultura, otras formas de convivencia urbana. ¿Qué relación tendrían estos temas con aquello de la paridad de género? Usted habla un poco de la apertura de pensamiento, la diferencia entre un pensamiento conservador y liberal. Porque esto no es aislado. El tema de la paridad de género tiene que ver con la igualdad real de derechos. El tema de la construcción de una sociedad de derechos pasa por efectivamente respetar estos principios fundamentales, elementales. Pasa porque hagamos realidad efectivamente la igualdad de hombres y mujeres. Pasa por una sociedad de tolerancia. No puede confundirse las necesidades de la gobernabilidad con el irrespeto de la democracia y de la paridad de género. No hay argumento posible para sostener que en aras de la gobernabilidad yo sacrifique la presencia y la equidad de género en la representación dentro de un gobierno autónomo descentralizado municipal. Vayamos con un último tema, doctor Castro, y esto es también muy importante, no solo para la localidad, para el país en general. La situación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, recientemente reestructurado por una decisión de censura de la Asamblea. El Consejo intenta fortalecerse para empezar a actuar, se ha dicho de manera consensuada, mientras en la Corte Constitucional se ha emitido ya una sentencia abriendo la posibilidad de ir a una consulta popular para desaparecer a este organismo. La Corte se ha pronunciado sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que incluye también el rediseño de la función legislativa para volverla bicameral, así como la reubicación de la Fiscalía General del Estado fuera de la función judicial. ¿Qué lectura le da a usted esta decisión de la Corte Constitucional? ¿Qué alcances tiene y qué desarrollo va a tener? Gustavo, yo estoy sistematizando un artículo sobre este tema. La reflexión que tengo es la siguiente. Yo creo que desde el punto de vista técnico-jurídico, la propuesta de reforma constitucional elaborada por este comité por la institucionalización democrática del país es una propuesta acabada, refinada. Definitivamente yo creo que hay coherencia, congruencia. Yo diría que hay un grado de perfección bastante grande. No puede ser de otra manera, que están presentes juristas eminentes de nuestro país y personalidades que han ejercido, ¿no es cierto?, el poder en nuestro país. Y desde el punto de vista técnico-jurídico es importante la propuesta. Desde el punto de vista técnico-jurídico. Desde el punto de vista político, Gustavo, hay un problema. Como esta propuesta de reforma a la Constitución está atada a la bicameralidad, la bicameralidad es un asunto controversial en el país y en la historia del país. Y nos hemos alejado del tema de la bicameralidad en los últimos años. No todos están de acuerdo con la bicameralidad. Entonces creo que hay un peligro de que esa iniciativa no tenga la acogida ciudadana. Y no solamente la acogida ciudadana, sino también en la sociedad política. Porque primero digo, no todos están de acuerdo en la bicameralidad. Y segundo, se sospecha, Gustavo, de que la bicameralidad en la forma como está planteada efectivamente, lo único que quería es fortalecer la presencia de sectores políticos tradicionales ligados a sectores dominantes de este país.
Y eso no es posible admitirlo. Y una presencia además bastante inamovible, bastante sólida. Exactamente. Entonces, dudo que esa propuesta pueda tener una acogida en la ciudadanía. Además es una propuesta compleja. No sé si usted ha leído Absolutamente. La disposición de la Corte. ¿Qué señala en este sentido? Bueno, la Corte Constitucional establece que da paso al tema, ¿no es cierto? Emite un informe favorable de constitucionalidad, pero establece que hay ciertos aspectos de la propuesta de la consulta que restringen derechos y que no pueden pasar. Son como 5 o 6 ítems que la Corte Constitucional ha señalado que no pueden darse paso. Con esas limitaciones podrán, ¿no es cierto?, avanzar en este ¿Qué proceso. se puede hacer en una consulta sin tener que ir a una asamblea constituyente? No restringir derechos. No restringir derechos es lo fundamental. Pero además, Gustavo, note usted, y hago notar a la ciudadanía de que existen, ¿no es cierto?, otras iniciativas de enmienda de reforma constitucional. Esta es una de los planteamientos. Pero a su vez existen iniciativas dentro de la propia Asamblea Nacional de plantear el tema vía, ¿no es cierto?, la enmienda. Y algunos sectores políticos están planteando en la Asamblea Nacional no tocar, digamos, no desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino solamente reformular sus atribuciones, sobre todo revisar las atribuciones de designación de autoridades y trasladar ya sea a la Asamblea Nacional o a un proceso mixto entre la sociedad civil y la Asamblea Nacional, la nominación de las autoridades de control. De forma que hay una gama de propuestas dentro de la propia Asamblea Nacional. Y por último existe una tercera propuesta, que es la propuesta de la Asamblea Constitucional, efectuada, ¿no es cierto?, Asamblea Constituyente, efectuada por el correísmo, que pretende efectivamente que se realice una asamblea constituyente. Esta última propuesta, por lo menos una de ellas, no sé si existía más de un petitorio a la Corte Constitucional, uno ha sido negado el día de ayer. Claro, pero Gustavo, usted comprenderá que en materia política nada está dicho. Puede complicarse tan tremendamente las cosas en el país. Y de seguir esta política, el gobierno, de ejecución de una política neoliberal FMI, no dude que va a sembrar más descontento social, más desconcierto. ¿Qué va a pasar? En circunstancias de una enorme protesta social, de descontento social en el país, ¿quién va a recoger esa protesta y ese descontento social? A sabiendas que no hay cómo desconocer, Gustavo, que en el país efectivamente el correísmo todavía tiene una fortaleza. Y ellos están jugando en ese sentido, están jugando a la oposición radical, aunque fueron los causantes de la tragedia nacional, pero pronto caso, se olvidan los pueblos. Para no desviarse y concluir algo en el tema, ¿cuál considera usted debería ser el mejor camino para tratar de definir la situación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, definir su futuro? Creo que hay un consenso mayoritario en el país, resultado de la experiencia histórica, en tanto y en cuanto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no fue sino un aparato a través del cual se concentró el poder, y luego la concentración del poder permitió la corrupción estatalmente organizada. El consenso que existe en el país es que ese organismo es inservible. Pero si además de ese consenso de que este organismo es inservible, posiblemente debe desaparecer, si usted le ata a esa propuesta al tema de la bicameralidad, créase que en la propia asamblea las cosas van a ser difíciles y en la propia recolección de firmas. Además que el proyecto, si bien decía que técnica y jurídicamente es un proyecto bien formulado, es un proyecto complejo, Gustavo. Y entonces en una consulta popular las cosas tienen que ser más sencillas, unas preguntas sencillas y una propuesta más sencilla que pueda ser asimilable por el pueblo, por la ciudadanía. Si es de una complejidad de la técnica jurídica esta reforma a la Constitución que mira, ¿no es cierto?, a estructurar de diferente manera el Poder Legislativo, esa complejidad no va a entender la ciudadanía. Si esta propuesta progresa, tendrá que pasar por importantes filtros como la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral. Exactamente, y ahí tenemos otras circunstancias. A la final, Gustavo, piense otra circunstancia. Mientras más se demoren los cambios constitucionales y más se acerquen las elecciones del 2021, la tendencia conservadora a que se conserve, perdone la redundancia, que se conserve el estatus quo constitucional, va a imponerse, porque quienes tienen la expectativa del poder podrán decir, ahora me toca el turno, y tener la posibilidad de controlar y manipular nuevamente al Consejo de Participación Ciudadana. Muy atractivo este organismo para cualquier gobierno con un carácter totalitario. Autoritario, es decir, un totalitarismo con otra faz, que es lo que estamos cansados los ecuatorianos. Gracias por su presencia, doctor Castro. Han escuchado al doctor Carlos Castro, miembro del Cabildo por el Agua.